Una cita, un versículo que se encuentra en el Salmo 116. El Salmo 116, el verso número 12. Un solo versículo leeremos para iniciar la enseñanza. Dice así este versículo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Es una pregunta que se hace el salmista. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Padre que estás en los cielos, muchas gracias por esta oportunidad que me permites de poder ser el instrumento en tus manos para predicar tu palabra. Usa mi mente, usa mis labios, mi vida, Señor, úsala como un instrumento para edificación. Toma control en este instante. Neutraliza toda interferencia, saboteo, todo lo que el diablo quiera levantar para impedir que el mensaje de tu palabra llegue a los corazones, llegue a las vidas. Trata con el que está oyendo, con el que está en sintonía. Mira, Dios mío, te pido que toques al que está frío, al que está descarriado, al que está apartado de ti. Trata con él, Padre. Tócalo allí donde está, en su casa, en el sitio de trabajo, en el nombre de Jesucristo. Toda cadena en este instante se rota en sus mentes, en sus corazones, en el nombre de Jesucristo, a quien doy toda la gloria y la alabanza. Amén. Quiero esta noche predicar bajo el título ¿con qué pagaré a Dios? ¿O con qué le pagaré a Dios por todos sus beneficios? Ese es el título de esta enseñanza. ¿Con qué le pagaremos a Dios? En primer lugar, tenemos que empezar diciendo que Dios nos ha dado muchos beneficios. Primero tenemos que empezar reconociendo que de Dios nosotros recibimos beneficios. Beneficios que nos permiten tener una vida placentera, una vida agradable, una vida grata. De Dios, por ejemplo, nosotros hemos recibido la vida, lo más importante. Vivimos porque Él nos ha dado el beneficio de la existencia, el beneficio de la vida. Dios nos ha dado, por ejemplo, la salud. Eso es un beneficio. Tener buena salud es un beneficio o un regalo de Dios. Los alimentos que a diario consumimos, el agua que sacia nuestra sed, son beneficios de Dios. De manera que nosotros diariamente, el ser humano en general, disfruta beneficios de Dios. La palabra del Señor nos dice que Dios hace poner su sol sobre justos y sobre malos. Dios hace que la lluvia descienda sobre los justos y sobre los malos. De manera que Dios, en ese sentido, bendice y da beneficios a la humanidad sin importar la raza, sin importar el color, la nacionalidad, o si son justos o si son injustos. Los beneficios de Dios son sin acepción. Sin embargo, también hay otra clase de beneficios que nosotros hemos recibido de manera muy puntual. Y en ese sentido me refiero a los beneficios que como creyentes hemos recibido. Uno de los beneficios más importantes que como creyentes disfrutamos de Dios es el milagro de la salvación. Ese es el más importante de los beneficios. Yo doy gracias a Dios muy regularmente por el milagro de la salvación. Ese es el más grande de todos los milagros, el más grande de todos los beneficios. Pero también disfrutamos su protección, disfrutamos su presencia. La presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas es un beneficio de Dios. Y la familia también es un beneficio. Los que tienen hijos disfrutan de sus hijos, de sus nietos. Esos son beneficios que Dios continuamente está dándole a su pueblo y a los hombres en general. Pero, ¿cómo podemos pagarle a Dios tantos beneficios que Él nos da diariamente, continuamente? El aire que respiramos a cada microsegundo
Es un beneficio que Dios nos da y que Él lo hace por su misericordia, por su gracia. Ahora bien, en los sistemas humanos, en especial en los sistemas políticos, se ha enseñado que los beneficios que existen, los beneficios que se puedan dar, hay que reclamarlos, hay que exigirlos, que son derechos. Y en ese sentido, no hay ni que agradecerlos. Por eso encontramos muchas veces a gente en la calle, en las avenidas, en los pueblos, en los barrios, protestando, exigiéndole al gobierno que le coloquen la red de cloaca, el agua, la electricidad, que les envíe el aseo, que les dé comida, etcétera, porque se creen que esos son beneficios que se deben exigir y cuando el gobierno cumple, ni gracias le dan. Sin embargo, no así con nuestro Dios. Los beneficios de Dios no son derechos que nosotros tenemos que exigir. No es algo que nosotros tenemos que reclamarle a Dios como si nosotros tuviéramos ese derecho. Los beneficios de Dios hay que agradecerlos, pero son inmerecidos. Alabado sea el Señor. Él los da por su misericordia, pero nosotros como humanos no lo merecemos. De manera que a no merecerlo no podemos, ni tenemos el derecho de reclamar ni protestar como hacen los impíos, los incrédulos, que queman llantas, hacen protestas en las avenidas exigiendo algún beneficio. Nosotros, el pueblo de Dios, recibimos los beneficios de parte del Señor inmerecidamente y le agradecemos a Él por todo lo que Él hace y hará. A Dios damos la gloria. Pero la pregunta es, o el tema es, ¿cómo pagarle a Dios tantos beneficios que Él nos da? Y es que pagarle a Dios parece casi imposible. ¿Cómo pagarle a Dios si Él es el dueño de todo? Yo le puedo pagar a alguien un favor. Un favor se puede pagar. Una ayuda que recibamos de alguien en algún momento la podemos pagar con otra ayuda, con otro favor. Pero ¿cómo pagarle a Dios? Siendo que Él, como ya dije, es el dueño de todo. Se ha dicho que el hombre no puede pagarle a Dios. Que Dios no puede, o a Dios no se le puede pagar por tanto regalo, por tanto beneficio. Y mucho menos pagarle el beneficio más grande de todo, como lo fue el que Él envió a Jesucristo, su Hijo amado, para que fuera nuestro Salvador. ¿Cómo pagarle a Dios el que haya enviado a Jesucristo para salvarnos? ¿Cómo pagarle a Dios el que nos haya rescatado de la condenación eterna, de ir al infierno? ¿Cómo pagarle a Dios el que nos haya libertado de las cadenas en las que estábamos? Algunos en las drogas, en los vicios, otros en el mundo de la delincuencia. Habían quienes tenían sus hogares destruidos, eran nada, no servían para nada. ¿Cómo pagarle a Dios el que nos haya hecho nueva criatura? El que nos haya sacado de esa vida tan miserable y nos haya puesto en esta vida que ahora disfrutamos, donde disfrutamos, valga la redundancia, de su presencia, de su gloria. ¿Cómo poder pagarle a Dios eso? Pero sobre todo, como ya dije, el más grande de todos los regalos, el que haya enviado a Jesucristo como Salvador. Y es así como el salmista se hace la pregunta: ¿qué le pagaré yo a Dios? ¿Cómo remuneraré al Señor por lo que Él ha hecho, por todos sus beneficios? Amados hermanos, no podemos pagarle con dinero, no podemos pagarle con obras, pero sí le podemos pagar. A Dios sea toda la gloria. Sí podemos pagarle a Dios tantas cosas que Él hace y ha hecho por nosotros. Y en esta noche, con la ayuda de Dios, quiero mencionar algunas formas por medio de la cual nosotros podemos pagarle a Dios tantos beneficios. No con esto quiero decir que vamos a saldar la deuda.
nunca saldaremos la deuda. Nunca llegaremos, pero ni siquiera cerca de pagar la deuda tan grande que tenemos con el Señor. Pero sí podemos, si hay una forma de nosotros por lo menos compensar algo de lo que Dios ha hecho, está haciendo y seguirá haciendo por cada uno de nosotros. Y una de las formas más efectivas, por decirlo así, con la cual podemos nosotros compensar o pagar a Dios los beneficios, los grandes beneficios que Él ha hecho por nosotros, es a través del servicio. Es a través del servicio. Ya lo dije, no podemos pagarle con dinero, pero le podemos pagar con servicio. Y es que Jesucristo, cuando llamó a los 12 discípulos y los salvó y los sacó del anonimato, de donde no eran nada o nadie, lo hizo para hacerlos sus discípulos, pero también sus servidores. Y el propósito fundamental, además de salvarnos, es que Dios quiere que nosotros seamos sus servidores. Le sirvamos. Y el servicio a Dios no es otra cosa que, en primer lugar, predicar su palabra, proclamar su santo evangelio. Esa es la mejor forma de servirle a Dios, hacer su obra en la tierra. Y con eso nosotros no nos estamos quedando con el beneficio que Dios nos ha dado. No lo estamos acaparando, lo estamos compartiendo, lo estamos distribuyendo. Y estamos pagándole a Dios en cierta forma el gran regalo que nos dio, como fue la salvación. El servicio es una manera de agradecer a Dios lo que Él ha hecho. Quien no sirve o quien no tiene esa voluntad de servicio es porque no se siente agradecido, es porque no siente que le debe a Dios o que Dios no le ha hecho nada o no ha hecho nada a su favor. Hay un versículo, Marcos capítulo 1, que quiero compartir. Marcos capítulo 1, versos 40 y 45. Dice así: vino a él un leproso, a Jesucristo, rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Le pide o le pregunta el leproso. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó. Y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonios a ellos. Bien, hagamos una pausa. Dice que un leproso, un hombre miserable, desechado por la sociedad, que vivía apartado de su entorno. Un leproso no podía convivir con su familia ni con los vecinos. Tenía que estar en un lugar desierto y llevar una campanilla, una campanita pequeña, y tocarla cada vez que alguien se acercaba y decir: soy leproso. Era un hombre miserable. Pero dice que se acercó a Jesús, se hincó ante él y le rogó: si tú quieres, puedes limpiarme. Y la respuesta de Jesús fue: claro, quiero. Y dice que le dijo: sé limpio. Y al instante el hombre fue limpio de aquella lepra. ¿Qué más grande beneficio para este hombre el que Jesús lo haya limpiado de esa miserable, de esa condición miserable en la que estaba, de esa enfermedad tan dañina? Un beneficio tan grande como ese
merecía una actitud de agradecimiento, pero muy grande. Pero llama la atención que Jesús mismo, el mismo Jesús, le pidió rigurosamente que no le dijera a nadie lo que había sucedido con él, que no diera testimonio del milagro que había hecho en su vida. Es decir, solamente ve al sacerdote, muéstrate, cumple con lo que la ley enseña y sigue tu vida como si nada. Sin embargo, el verso que sigue, verso 45, dice: pero ido él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho. Fíjense, todo lo contrario a lo que Jesús le había dicho que no hiciera, él estaba haciendo. Jesús le dijo, no digas nada, pero él hizo lo contrario. Comenzó a divulgar, a publicar el milagro. Pero además dice que de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad. Fue tanta la publicación, la divulgación, el testimonio que ese hombre dio, que no solamente se conformó con testificarle a su familia, a sus vecinos, sino que a toda la ciudad, porque dice que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad. El hombre recorrió los barrios, las urbanizaciones, los caseríos, las veredas, recorrió toda la ciudad divulgando el milagro que Jesús había hecho en su vida. Pero ¿por qué lo hizo si Jesús le había dicho que no lo hiciera? La respuesta es sencilla. Este hombre estaba con su testimonio, con su predicación, con el mensaje que estaba dando, compensando o pagando por lo menos lo que Dios había hecho. Él no podía callar lo que Dios había hecho en su vida. Él estaba agradeciendo lo que en su vida había sucedido. Esto no es otra cosa que servicio. Este hombre estaba sirviéndole a Dios. Y lo estaba haciendo porque él se sentía endeudado. Y es que alguien que ha sido salvado, libertado, transformado, lo menos que puede hacer es pagar la deuda que Jesús ha hecho en su vida a través de la predicación, a través del testimonio del Evangelio. No hay otra manera que podamos nosotros, con la que podamos nosotros compensar a Dios, sino es predicando su palabra, sirviéndole a Dios, anunciando lo que Él ha hecho en nuestras vidas, porque algo Dios ha hecho en nuestras vidas. A algunos quizás el milagro ha sido más grande que en otros, pero todos, en lo absoluto, todos tenemos de qué agradecerle a Dios. Y no hay mejor forma de agradecerle a Dios que a través del servicio. El que sirve lo hace porque se siente endeudado. Y esa es una deuda muy grande. Eso no es una deuda que se paga en una semana, en un mes, 6 meses, hermanos, ni en 20 ni en 30 años. Hay quienes ya después de 40 años han agarrado vacaciones, se han jubilado, se han retirado y piensan que ya con los años que tienen en el Evangelio y con el trabajo que han hecho, ya con eso cumplieron con la deuda que tenían con el Señor. Esta es una deuda que no se va a poder saldar nunca. Hasta que nos muramos o hasta que Cristo venga, tenemos que estarle pagando al Señor lo que Él hizo por nosotros. En otras palabras, tenemos que estar sirviéndole. En lo poco, en lo mucho, como líderes, colaboradores, como pastores, como predicadores, como cantantes, como ujieres, como diáconos, no importa en qué forma. Y si no hay cargos, no importa. La evangelización o para la evangelización no se requieren cargos. No se requiere nombramiento para evangelizar, para predicar, para visitar a un enfermo, para llevarle las buenas nuevas a un
menesteroso. No se necesita tener un liderazgo. Entonces hay que servirle a Dios para poder compensar lo que Él ha hecho por nosotros. En la Biblia encontramos otro ejemplo, que es el endemoniado gadareno. Nos dice las Escrituras que este hombre, a quien tenían que atar con cadenas o con grilletes y vivía en los sepulcros, Jesús también hizo un gran milagro, un beneficio muy grande en él. Rompió no las cadenas físicas que lo ataban, sino las cadenas espirituales que lo oprimían. Echó fuera esa legión de demonios que lo tenía allí prisionero, que lo tenía esclavizado, que lo hacía vivir como una bestia. Y una vez este hombre, libertado, siendo libre en su sentido común, entendió que había sido partícipe de un gran beneficio. Y en virtud de eso, él quería estar con Jesús. Él quería ser parte del entorno de los discípulos que acompañaban a Jesús. Pero Jesús le dijo que no, que más bien fuera a los suyos, que más bien se fuera a su lugar de origen y allí hiciera la obra. Y eso fue lo que hizo este hombre. Él en agradecimiento y como forma de compensar lo que Jesús había hecho, se convirtió en un gran predicador de la palabra de Dios. Y es que él no podía quedarse con eso, porque eso era una manera de desagradecimiento. En Lucas capítulo 8, quiero leer acá, se nos menciona en los 3 primeros versículos: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. Menciona mujeres que habían sido beneficiadas por la mano de Dios. Y menciona a María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Pero también menciona a Juana, mujer de Chuza, quien era intendente de Herodes. Y también está Susana. 3 mujeres: María Magdalena, Juana y Susana. Estas mujeres Jesús las había sanado de espíritus malos y de enfermedades. Es decir, disfrutaron de los beneficios del Señor. Sin embargo, el siguiente aparte, el último aparte, dice: y otras muchas que les servían de sus bienes. Entonces aquí estos 3 versículos nos hablan acerca de un grupo de mujeres a las cuales el Señor había bendecido, las había beneficiado con milagros, con sanidades. Y en resultado o en consecuencia de esto, dice que éstas les servían. Les servían con sus bienes, les servían con sus vidas. Se convirtieron en fieles servidoras de Jesús. Tanto es así que cuando sucedió la resurrección, que Jesús se levantó de la tumba, quienes anunciaron primeramente la resurrección del Señor fueron las mujeres. Entonces esto nos enseña que estas mujeres, en virtud de lo que Jesús había hecho en su vida, de los milagros que habían hecho en ellas, estaban sirviéndole a Dios. Y es que ellas no podían hacer otra cosa sino eso: servirle a Dios. Mujer que me oyes, o padre de familia, o madre de familia, todo lo que Jesús ha hecho en tu hogar, en tu matrimonio con tus hijos, son beneficios que merecen que nosotros les sirvamos, que merecen que tú les sirvas.
Lo que Dios hace en nosotros merece que nosotros le sirvamos. Esa es la única forma de compensar a Dios de tantas cosas buenas que ha hecho. El servicio. Y hay muchos ejemplos más de personas que fueron beneficiadas por Dios y que en gratitud por lo que Él hizo, se consagraron a servirle a Él a tiempo completo, dejando propiedades, dejando trabajos, dejando carreras universitarias, dejando buenos ingresos, se consagraron a servirle a Dios y a ir a donde Dios los envió, sin importar si era cómodo o incómodo, peligroso o era seguro. Lo hicieron en agradecimiento a Dios. Y aún peor, muchos dieron sus vidas, sus propias vidas, como ofrenda por compensar lo que Jesús había hecho. Bendito sea el Señor. Bien, seguimos. Otra manera de poder nosotros compensar o pagar a Dios lo que ha hecho en nuestras vidas, que es grande, es a través de la obediencia. Es a través de la obediencia. La obediencia también podemos asociarla con la lealtad, con la fidelidad. Podemos asociarla con el que seamos fieles a Dios por lo que Él ha hecho. Alabado sea el Señor. La obediencia es una forma de nosotros decirle a Dios que estamos agradecidos por lo que Él ha hecho. Cuando nosotros no somos obedientes, estamos teniendo en poco, con muy poco valor, el gran sacrificio que Él hizo por nosotros. Que su sangre no vale nada, que su muerte fue vana, fue nula. La obediencia es muy importante, la lealtad. Alabado sea Dios. En 1 Samuel, en el capítulo 15, en el verso 22, el profeta Samuel le dijo a Saúl: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Este rey llamado Saúl pretendió con ofrendas, con sacrificios, con animales, pagar o complacer a Dios, mejor dicho de esa forma. Él pensó que con ovejas y vacas y con todas las cosas que él ofrendó, iba a complacer al Señor, que Dios se iba a satisfacer de eso. Como algunos piensan que quizás pueden complacer a Dios por sus obras. Las obras son importantes, pero ellas no complacen a Dios si las mismas no van acompañadas de la fe y la obediencia. Las obras son necesarias, pero eso no complace a Dios si nosotros estamos lejos de sus mandamientos. El que alguien trabaje mucho en la obra de Dios y sea muy colaborador, muy servicial, muy dedicado a las cosas de la adoración, a las cosas del templo, sea muy dedicado al servicio en el templo, no por eso significa que con eso está complaciendo a Dios, si él mismo no está acompañado de obediencia como a Dios le agrada. He conocido a mucha gente a lo largo de los años que son muy colaboradores, muy serviciales a la hora de colaborar, valga la redundancia, en la iglesia. Son muy eficientes. El pastor
siempre cuenta con ellos para todo, pero son desobedientes. Viven sus vidas cristianas a su manera. Y eso, o por eso, su salvación no está garantizada. Y de esa forma no se complace a Dios. ¿Qué fue lo que quiso hacer Saúl? Saúl quería complacer a Dios con todo eso que él ofreció. Y él se sentía orgulloso por lo que hizo. Pero la respuesta del profeta Samuel fue que Dios no se complacía en los holocaustos y en las víctimas, sino en que se obedezca su palabra. Porque el obedecer es mejor que los sacrificios. Y el prestar atención, es decir, el ponerle cuidado a la palabra de Dios para vivirla, para practicarla, es mucho mejor que la grosura de los carneros. Entonces, si nosotros queremos complacer, satisfacer a Dios y compensarle por todos los beneficios que ha hecho en nosotros, además del servicio, tenemos que ser obedientes. Obedientes a todos los designios del Señor. La desobediencia trae consecuencias terribles. Y muchos ejemplos tenemos en la Biblia. Entonces, amados hermanos, cuando hablo de la obediencia, me refiero, por supuesto, a todos los mandamientos del Señor. Pero también me refiero a todas aquellas enseñanzas, consejos, instrucciones que nos son dadas por parte de las autoridades que Dios ha puesto por delante nuestro. Y me refiero a las autoridades espirituales. Y a aquellas autoridades terrenales que están dentro de la voluntad de Dios, porque hay autoridades que no están dentro de la voluntad de Dios. Hay un debate ahora mismo sobre si obedecer o no obedecer los mandamientos o los preceptos de las autoridades terrenales. Todo eso depende. El apóstol Pablo lo dijo, que nos sometamos a las autoridades, pero a aquellas que hacen lo bueno. Aquellas que son puestas por Dios y que hacen lo bueno. Entonces, la obediencia es una forma de nosotros compensar a Dios por lo que Él ha hecho. Y en eso se incluye la lealtad a Dios. Dios usa hombres, Dios usa personas, Dios usa instituciones, Dios usa cualquier instrumento que tenga a su alcance. Aún, lo he dicho muchas veces, puede usar al mismo diablo, que el Señor lo reprenda. Claro que sí. Pero nuestra lealtad, nuestra gratitud, no es ni debe ser hacia el instrumento que Dios usa. Nuestra fidelidad no debe ser de manera ciega hacia la persona o el instrumento o la institución que Dios usa. Debe ser hacia nuestro Dios. Mi lealtad es hacia Dios. Quien usa instrumento, cualquier vaso puede Dios usar para bendecir a sus hijos, pero a Él solamente debemos darle la gloria y la alabanza. Bendito sea el Señor. Quiero leer acá en Efesios capítulo 2. Versos del 8 al 9. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obra, para que nadie se gloríe. Amén. Entonces estos dos versículos nos dan a entender que nosotros por las obras no tenemos garantizada la salvación, sino por la fe, pero también a esto le añado por la obediencia. Otra forma de poder nosotros compensar a Dios por tantos beneficios que recibimos diariamente es a través
o por medio de la alabanza y de la adoración. Voy a repetir, por medio de la alabanza, de la adoración, y hay un tercer punto, y también de la ofrenda. Alabanza, adoración y la ofrenda. En el Salmo 150, quiero leer acá el verso del verso 1 en adelante. Salmo 150. Dice: alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle a son de bocina, con salterio y arpa, con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flauta, con címbalos resonantes, con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Aleluya. Alabar a Dios es una forma de nosotros compensarle, pagarle tantos beneficios. Cada vez que nosotros recibamos un beneficio de Dios, tenemos que alabarle. Cada vez que nosotros nos sentamos a la mesa a comernos el desayuno, las 11, el almuerzo, la merienda, la cena, por cada uno de esos alimentos y aún incluyendo el postre, debemos de alabar a Dios por ese beneficio. No le estamos pagando a Dios como lo podemos hacer en un restaurante, que nos da la comida y pagamos, porque a Dios no le podemos pagar en dinero, pero sí le podemos pagar en alabanza. En el Salmo 103, quiero leer también allí, versos del 1 al 6. Dice el salmista: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Fíjense, alma mía, bendice a Jehová, alábale, exáltale, y no te olvides de ninguno de sus beneficios, o no olvides ninguno de sus beneficios. Hay que bendecir a Dios en todo momento y no olvidarnos de que todo lo que tenemos y hemos recibido son beneficios de Él. Y los menciona, verso 3, y Él es quien perdona todas tus iniquidades. El perdón de nuestros pecados son beneficios que hemos recibido de Dios y no podemos olvidarnos de eso. Por lo tanto, tenemos que alabarle por eso. El que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia. Todo eso hace Dios. Por eso tenemos que bendecirle, adorarle, glorificarle, compensando lo que Él ha hecho por nosotros. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezca como el águila. Amén. La lista puede ser muy larga, pero demasiada larga, de tantos beneficios que hemos recibido de Dios y por la cual hay que bendecirlo, como dice aquí el salmista: bendice alma mía Jehová, y todo mi ser bendiga su santo nombre. Aleluya. Entonces tenemos que alabar a Dios para poder agradecerle, compensar los beneficios que Él nos ha dado. Quien no alaba a Dios es un mal agradecido, es un mala paga, es un moroso que no sabe, que no entiende que lo que Dios le ha dado es inmerecido y requiere que nosotros le alabemos. Otra forma de nosotros compensar a Dios, y es bíblico,
Dijimos que la alabanza, la adoración, pero también la ofrenda. La ofrenda. Dios estableció la ofrenda como una manera de nosotros también agradecerle a Él el que nos haya dado todo lo que tenemos. Acá mismo en el Salmo donde leí al principio, en el verso 17, Salmo 116, verso 17, dice: te ofreceré sacrificio de alabanza e invocaré a Jehová. A Jehová pagaré ahora mis votos delante de todo su pueblo. Alabado sea el nombre del Señor. Amados hermanos, la ofrenda es una forma de alabanza. La ofrenda es una forma de nosotros decirle a Dios: Señor, aquí tienes parte de lo que tú me has dado. Es poquito, es insignificante, pero lo que importa es nuestra gratitud, nuestra disposición de agradecerle a Dios el que nos haya dado lo que hemos disfrutado. Primera de Crónicas 16:29. En Primera de Crónicas 16:29 dice así: dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrenda y venid delante de él, postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Es decir, aquí, hermanos, el Señor nos está diciendo, esto es un escrito, dice que es un salmo de David, pero dice que tenemos que darle a Dios la honra debida y tenemos que traer ofrenda y presentarnos delante de Él. Ante Dios no podemos presentarnos con las manos vacías. No se podía presentar el pueblo de Israel con las manos vacías. Eso aplica para nosotros. No podemos, ya lo dije, pagarle a Dios con dinero, pero la ofrenda es una forma de nosotros decir: Dios, gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Aquí está mi ofrenda. El pueblo de Israel estaba bien identificado con eso, sabía bien lo que significaba el agradecerle a Dios el que los haya sacado de Egipto. El pueblo de Israel sabía muy bien lo que Dios había hecho con ellos cuando estaban en el desierto, cómo Dios los respaldó para entrar a la tierra prometida, cómo hizo que todas las naciones que allí estaban fueran derrotadas. Ellos sabían que eso ellos lo habían logrado con la ayuda de Dios, que no había sido con sus propias fuerzas, que no había sido por sus propios recursos, que había sido con el respaldo de Dios. Por eso ellos entendían muy bien que el agradecerle a Dios iba más allá de simples palabras. Había que también demostrarlo, y una manera era a través de la ofrenda. Alabado sea Dios. La ofrenda que nosotros traemos al altar, la ofrenda que nosotros presentamos en la casa de Dios, y también eso incluye el diezmo. Es una forma de nosotros agradecerle a Dios lo que Él ha hecho. El trabajo que tú tienes ahora mismo, ese salario, ese sueldo que tú gozas semanalmente, quincenalmente, mensualmente, eso no es porque tú trabajas con tu propia fuerza, o porque tú eres inteligente, o porque tú eres privilegiado. Eso es un beneficio que Dios te da, que Dios nos da a todos. Y solo de ese beneficio Él nos pide que demos ofrenda y nuestro diezmo. A Dios sea la gloria. Por supuesto, ya lo he dicho y lo vuelvo a repetir, con eso no le vamos a pagar a Dios lo que Él ha hecho. No se puede, ni se podrá nunca pagarle a Dios lo que Él ha hecho. Pero es una manera de nosotros compensar en parte lo que Él ha hecho. Por eso el Señor le dijo al pueblo de Israel que trajeran sus diezmos y sus ofrendas al alfolí, para que hubiese abundancia, para que hubiese prosperidad entre ellos. Y ellos tenían que con eso demostrar que estaban compensando o agradeciéndole a Dios el que les enviara la lluvia, el que les enviara los recursos para ellos poder sobrevivir, porque ellos vivían de la agricultura.
mayoritariamente vivían de la agricultura y vivían de la ganadería. Y si no llovía, morían los animales por la sequedad, pero tampoco había granos. Entonces Dios los bendecía con lluvia, con grano, los bendecía con abundancia material, y ellos no podían pagarle a Dios todo lo que Dios había hecho por ellos, pero había una forma, y era a través de la ofrenda y del diezmo. Entonces, amados hermanos que están en sintonía, no podemos pagarle a Dios todo lo que ha hecho, pero sí podemos, por lo menos como dijo el salmista cuando pregunta, ¿con qué pagaré lo que Dios ha hecho por mí? Le podemos pagar con servicio, con obediencia, con alabanza, con adoración y con nuestras ofrendas y con nuestros diezmos. A Dios sea toda la gloria. Y con eso no saldaremos nuestra deuda, pero Dios se sentirá agradado de nosotros. Dios se agradará de ti, hermano, de ti, hermana. Bendito sea el Señor, porque de esa manera tú no serás una ingrata o un ingrato ante los beneficios que Dios ha hecho contigo. Padre, en el nombre de Jesucristo. Dios y Padre bueno que estás en los cielos, tú que eres misericordioso, tú eres un Dios de abundancia, un Dios de prosperidad, un Dios de riqueza. Todo lo que tú has hecho por nosotros jamás podemos pagarlo, jamás podremos ni siquiera mínimamente cerca llegar, Dios mío. Pero Dios, en esta hora nos presentamos delante de ti. Creemos, Dios, que nosotros estamos comprometidos, que tenemos la obligación de servirte, de poder nosotros predicar tu palabra como una forma de servicio, Señor. De compartir el testimonio que tú has hecho en nosotros, es una forma de servirte. De predicar tu palabra es una forma de compensar lo que has hecho por nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, perdona, Señor, todo lo que hemos hecho o hemos dejado de hacer y que no ha sido de tu agrado. En el nombre de Jesucristo. Queremos, Dios mío, que nos ayudes a ser un pueblo que sepa compensar lo que tú has hecho por nosotros. No queremos ser malagradecidos. No queremos ser ingratos. Alabado sea Dios.